La gloria de los hombres. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, para mirar cómo es que tendemos a buscar nuestra propia gloria. Y voy a usar como base Proverbios 25-27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Vamos a mirar por qué precisamente caen, por qué se cae de la gracia, por qué se cae del ministerio, de la predicación, del enseñar, precisamente por el orgullo, hermanos, por el querer ser. Pablo lo dice así en la carta a los Laodicenses, en el capítulo 1, en el versículo 53, dice: Dios, el Señor, ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, donde deberían esperarlo. Pero vosotros despreciáis este templo, este lugar sagrado, y por pura sensualidad mundana, en palabras de Jesús, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, que es lo mismo. Corréis a la ventana del juicio y quieren coquetear con el mundo por dinero, por reputación y ambición de poder, ya que anheláis todo esto. Esto es amar el mundo, hermanos. Esto es idolatría. Entonces, en el siguiente versículo, Pablo dice: pero yo les digo, el Señor se retirará y los dejará a merced de todo meretricio. O sea, de la antigua condenación y muerte. O sea, esto es caer de la gracia, hermanos. Esto es perder nuestra salvación, que es en Cristo Jesús, a través del Evangelio. A través de la justicia de Dios, que es el Evangelio, somos salvos. ¿Cómo perdemos nuestra salvación? Acuérdense, ¿no? Cristo vino para hacer morir las obras de la carne. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos mirar bien explicado cómo es que podemos caer de la gracia. Fíjense bien, vamos a lo que era figura, al simbolismo, ¿ok? El pueblo de Israel, escogido por Dios desde el tiempo, vamos a decir, de Abraham, a su descendencia le dijo: toda esta tierra va a ser para tu descendencia. Ok, ese es el pueblo de Dios, figura de la iglesia. Cuando el Señor le dijo: tú vas a tener descendencia, dice: pero van a estar sometidos 400 años. Esa historia se cumplió 80 años antes de que se cumplieran los 400 años. Nació Moisés. Moisés a los 80 años comienza el ministerio, en donde Dios hace un pacto, y es el pacto con Moisés, en el tiempo de Moisés, a través de la ley. Entonces ahí hace un pacto. Entonces fíjense, ¿cuándo fueron salvos el pueblo de Israel? No en la primera plaga, ni en la segunda, ni en la tercera. Fueron salvos en la 10ª plaga. En la 10ª plaga, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Celebraron por primera vez la Pascua, que era figura del sacrificio de Cristo Jesús. Era sombra y figura. Pablo lo dice en 1 Corintios: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces fíjense, ellos, para que sus hijos, sus primogénitos, no murieran, el Señor les dijo: en cada familia maten un cordero, quítenle la piel. Vayan y léanlo en Éxodo 12. Quítenle la piel y cómanlos
con hierbas amargas. Lo deben de asar al fuego. Entiendan esto, hermanos. Pasar por el fuego es sufrimiento. Eso es el infierno. Eso es el Hades. Es sufrimiento. Entonces, asarlo al fuego fue precisamente lo que pasó Jesús. Jesús pasó por el fuego, pasó por el infierno. ¿Cuál infierno? Desde que estaba en Getsemaní, Satanás lo atacó, provocándole todo tipo de problemas en su cuerpo, lo que siente una persona cuando tiene problemas en sus pensamientos que le provocan depresión, que le provocan ansiedad. Esto es Satanás atacando a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llevó el pecado de la humanidad. Entonces, fíjense bien, cuando el pueblo obedece, ¿ok? Lo que el Señor le dijo a Moisés y eventualmente a Aarón le dice al pueblo que tenían que hacer eso, el pueblo de Israel obedeció. Y por hacer eso, cuando viene el ángel exterminador, los hijos primogénitos de los egipcios, todos murieron, sin excepción, aún de las bestias. Entonces, pero no de los hijos de Israel. Entonces ellos comieron la Pascua y por haber comido la Pascua, el faraón es simbólica, es figura de Satanás. ¿Ok? Entonces el faraón fue quebrantado cuando murió su hijo y dejó salir a su pueblo, al pueblo de Israel, para que adoraran a su Dios, al único Dios verdadero. Entonces ellos salieron inclusive con el oro, con las posesiones de los egipcios. Salieron alabando a Dios. ¿Ok? Eso es el Evangelio, hermano. Comer la Pascua es recibir el testimonio de Cristo Jesús. Ahí somos justificados. Simplemente por comer la Pascua, ¿ok? Salieron con gozo. Pero ¿qué pasó? Tenían que llegar a la tierra prometida. Para llegar a la tierra prometida, ¿ok? Tenían que pasar por el mar. Dios los trajo para que pasaran por el Mar Rojo y atravesar el desierto. Hay un camino directo donde el Señor los podía traer directamente, pero dijo, no los voy a llevar directamente. ¿Por qué? Dice, porque se van a acobardar cuando lleguen a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida tenían que doblegar a los cananitas que vivían ahí. Entonces, mandaron a los espías, 12 espías, uno de cada tribu, y ellos pecaron, porque ellos vieron las maravillas, la gloria de Dios en Egipto, y 10 llegaron bien acobardados. No, hombre, aquí la tierra es buena, dice, pero nos van a matar, nosotros somos como hormigas ante ellos, nos van a aplastar, nos van a matar. Y Dios se enojó con esa generación. Entonces, aunque hubo dos espías que trajeron buenas noticias, dijeron, no, pero Dios está con nosotros, que fue Josué y Caleb. Entonces, nosotros cuando escuchamos el Evangelio ya somos justificados en Cristo Jesús. Ahí está la gloria de Dios y en eso nos vamos a enfocar en los versículos en relación a la gloria de Dios y no en la gloria de los hombres. ¿Ok? Entonces, los israelitas traían idolatría de Egipto. Entonces tenían que dejar esa idolatría en el desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué dice Pablo en relación a eso? Que dice en el Antiguo Testamento que esa generación no pisó la tierra prometida
ni el mismo Moisés. Por un pecado que hizo Moisés, no entró en la tierra prometida, a pesar de todo lo que hizo. Aunque Moisés es figura de Cristo. Moisés murió en el desierto, Cristo Jesús murió en el desierto no porque él haya pecado, sino porque llevó los pecados de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que alimentar. Ya Cristo viene con nosotros, ¿ok? Ya la nube viene, para los que ya conocen la palabra de Dios, ya la nube viene cubriéndonos del sol, ¿ok? Y pasamos por el Mar Rojo, o sea, fuimos bautizados en el Mar Rojo. Llegamos al desierto y ahí ellos recibieron la ley, ¿ok? Por Moisés. Ellos cuando Moisés subió 40 días, ya el pueblo andaba en la idolatría. Moisés quebró las tablas, se enojó y murieron 3,000, como 3,000 personas. Entonces el único pueblo que no se doblegó a la idolatría, la única tribu fueron los levitas. Entonces Dios escogió a los levitas para que eventualmente ellos levantaran el tabernáculo y trabajaran en las cosas para la santificación del pueblo. Esto todavía es así simbólicamente, ¿ok? Entonces, tenemos que entender, hermanos, nosotros ya no recibimos los 10 mandamientos, nosotros recibimos la ley de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, el Espíritu Santo. Entonces debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Entiendan esto, hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos debe de guiar. El Espíritu Santo, aquí lo voy a explicar. El Espíritu Santo es el que nos lleva. Entonces, la palabra de Dios también es Espíritu. Entonces, lo que nos diga el Espíritu Santo en nuestra mente debe de concordar con lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ustedes han hecho esto, ¿por qué? Porque ustedes aman el mundo, andan coqueteando con el mundo por dinero, por reputación y por ambición de poder. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque la avaricia, dice Pablo, es idolatría, así como lo dice también en Primera de Corintios, que tenemos que tener cuidado con la idolatría, o sea, amar este mundo. Cristo dice, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? Morir a los deseos de tener dinero, de tener reputación, de tener ambición de poder. A eso tenemos que morir. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Entonces, fíjense bien, vamos a los versículos en relación hacia la gloria de Dios, pero también vamos a mirar en relación a la gloria de los hombres, que ya lo comencé. En Primera de Juan 3:8 es el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo es un espíritu. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, para ya no seguir siendo esclavos de Satanás, sino de Cristo Jesús. Entonces, ya entendiendo esto, ¿ok? Fíjense cómo Pablo, ¿ok? Para poder llegar a 2 de Corintios 12:9, yo me voy a ir primero al Antiguo Testamento, ok, pero les voy a dar el versículo. Pablo, que era apóstol de Cristo Jesús, ok, él cayó en el pecado, o sea, un mensajero de Satanás lo abofeteó. Y Pablo 3 veces le pidió al Señor, Señor,
quítame esto, porque él sabía que Dios le quitaba lo que le estorbaba. Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo, Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, para que no andes de presumido, Pablo. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué tienden a hacer muchos pastores y maestros? No lo dicen así, pero básicamente es, yo no soy como tú. Yo no soy como los católicos, idólatras. Entonces, ¿se acuerdan de la oración del publicano y del fariseo? Eso es ser fariseo, hermano. El fariseo, o sea, que se gloriaban a sí mismo, se ponían unas ropas así muy bonitas, caminaban con una altivez, y menospreciaban, ¿verdad? Sobre todo a los que no guardaban el sábado, cuando ellos mismos eran pecadores. Entonces Jesús les enseñó aún a los fariseos, pero ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque estaba cauterizada su mente, precisamente por su altivez religiosa, hermanos. ¿Ok? Entonces, eso es comer mucha miel, pero eso es gloriarse. ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, ¿ok? Yo doy diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. El fariseo de nuestros tiempos tiende a hacer esto. Yo no soy como los testigos de Jehová, yo no soy como los mormones, yo no soy como el católico idólatra, yo no soy, sin entender que todos tendemos a la idolatría, hermanos. Todavía vivimos en un cuerpo de pecado. ¿Saben cuál es el trono de Satanás? Nuestro cuerpo, porque vivimos en un cuerpo de pecado. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Y obviamente, dice, eventualmente Cristo Jesús me quita de este cuerpo de muerte. Entonces, mientras estemos en esta vida, vivimos en el trono de Satanás, que es un cuerpo de muerte, y ese cuerpo de muerte nos inclina al pecado. Ahí, entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu para doblegar las obras de la carne, pero no con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Cristo Jesús. Con la fuerza de Cristo, o sea, Cristo en mí. Como lo dice aquí. Mi poder, o sea, para que tú puedas vencer a Satanás, es con mi poder. Pero mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, Pablito. Entonces, cuando yo como fariseo, cualquier persona como fariseo, ¿verdad? ¿Qué hace mucha gente? ¡Ay, el hermano, qué bárbaro! Tiene una sabiduría increíble, ¿no? Fue fenomenal la predicación del hermano Ramón. O sea, eso es gloria de los hombres, hermano. Eso no es la gloria de Dios. Eso no es darle gloria a Cristo Jesús. Fíjense bien cómo me lo dijo a mí el Espíritu Santo un día. Yo fui llevado, el Señor me llevó a una congregación cristiana. Precisamente el pastor había muerto y le pegó cáncer, se murió de cáncer, pero previo a que se muriera de cáncer, antes de que pasara eso, el pastor, ya de muchos años, en una congregación, en un edificio ya pagado, un edificio de varios millones de dólares, se pagó con los diezmos que se colectaban ahí y por lo que vendían unos tamales muy buenos. Se pagó el templo, ese edificio llamado templo, porque el verdadero templo somos nosotros, y el pastor cayó en adulterio. Yo les he dicho, hermanos, ahorita Satanás está en contra de los pastores y maestros y teólogos. La persecución es sobre los líderes.
haciendo caer a los líderes, caen las ovejas. Ya el que es cabrito es cabrito. Entonces ahorita está pasando esto. Entonces yo llegué ahí, ya la congregación se había separado, ¿ok? Entonces eran muy poquitas las personas que estaban ahí, pero el edificio era grande, era para como unas 900 personas. Un estacionamiento grande para las 900 personas. Entonces, estando yo ahí, uh, yo escuché cuando Satanás me dijo, adórame a mí y yo te doy esta potestad. Así me lo dijo. Adórame a mí y yo te doy esta potestad, la gloria de ellos. O sea, tú vas a ser el líder aquí y olvídate, tú vas a ser el más grande predicador aquí y la gente te va a conocer. Y a mí me dio miedo y yo me puse, Señor, ¿qué está pasando? O sea, nosotros somos tentados, hermano, no piensen que nosotros todos somos tentados. Entonces, ¿qué pasó? Y me lo dio con un versículo, precisamente en la tentación. El versículo me lo dio en el libro de Lucas, en la tentación. Entonces, a mí me dio, se puede decir, pánico, pero eventualmente el Espíritu me dijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? No, tú honra a Dios, o sea, Dios está contigo, no le temas. Ok. El Espíritu Santo hasta la fecha me sigue enseñando, así como te debe de estar enseñando a ti. Entonces, fíjense, el gloriarse, el menospreciar a cristianos que no son de tu denominación, eso es ser fariseo, hermano. Eso es ser fariseo. En todas las denominaciones llega el Evangelio. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por escuchar el Evangelio. Hechos 10 y Gálatas 3. En Gálatas 3 ahí dice, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo, Gálatas? ¿Por escuchar el Evangelio o por las obras de la ley? Tan necios son, habiendo comenzado espiritualmente, van a terminar carnalmente. Nosotros no somos salvos por no ser adúlteros. Nosotros no somos salvos por no robar. Nosotros no somos salvos por nuestras obras. Entonces, ¿a qué nos tenemos que aferrar? Al testimonio de Cristo Jesús. Debemos de contar y vivir el Evangelio, hermano. Es Jesús el que cumplió la ley. Para Él es toda la gloria. Entonces, Él mostró la gloria del Padre. El Padre le dio la gloria a Jesús, por decirles un acontecimiento, cuando resucitó a Lázaro. Jesús podía sanar a Lázaro, pero Jesús lo dejó ¿para qué? Para mostrar la gloria del Padre. Y la gloria del Padre en Cristo Jesús. Cuando es mejor que la gente viera resucitar a un muerto que sanar a un enfermo. Jesús sanó a muchísimos enfermos. Pero es mejor mirar como una persona que muere, darle otra vez el soplo de vida. Entonces, vamos a los versículos. En Isaías 5, comenzando del 8, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Aquí casa, literalmente, pero también las almas para la iglesia también es las almas. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirán un efa. Esto lo pueden entender mejor si se van, por ejemplo, a
lo que es en nuestros días. O sea, yo no estoy a favor de leer la Biblia nueva versión internacional, pero hay ciertos pasajes en donde sí es bueno mirarlos porque se pueden entender mejor. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, embriagados en el orgullo, que se están, aquí es literal, pero también es en relación al orgullo. Una persona orgullosa eventualmente es una persona borracha. Por ejemplo, si yo ando de orgulloso, ahí les voy a mostrar una persona ebria. Señor, te doy gracias porque yo no soy como el católico o como el publicano, decía yo doy diezmos, yo doy ofrendas, yo hago todas estas obras. El publicano, el que era pecador, se reconocía pecador y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Jesús dice, el que se vanagloria delante de Dios va a ser humillado, pero el que se reconoce pecador delante de Dios va a ser magnificado. Entonces, ¿por qué salen los nombres de los pastores famosos, celebridades? ¿Por qué caen? Precisamente porque aman el mundo o porque simplemente les encanta la gloria de ellos y no le dan gloria a Cristo. O sea, hay varias formas de perder la salvación. Una es robarle la gloria a Cristo. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que proteger, hermano? El Evangelio. El Evangelio. Todos somos pecadores. Mientras nos reconozcamos pecadores y siempre tengamos la mirada en Cristo Jesús, el Señor nos va a respaldar. Satanás nos va a tentar, nos va a atacar, pero si nos mantenemos firmes nuestra mirada en Cristo Jesús, eventualmente ahí si reconocemos que somos pecadores, ahí donde somos débiles, entonces se manifiesta la gloria de Dios. Por ejemplo, si yo tiendo al pecado, yo me debo de aferrar a Cristo. Señor, yo tengo este pecado que no puedo dejar. Entonces, ¿qué dice Jesús? Gózate, porque Satanás te está atacando precisamente porque predicas mi nombre. Yo me reconozco pecador. Entonces yo digo, ok, sí, gracias, Señor. Pues yo le doy la gloria a Cristo, me voy a la cruz. Gracias, Cristo Jesús. ¿Dónde estaría yo sin ti, Señor? ¿Dónde estaría yo sin ti? Entonces un día pasa Jesús por mi corazón y me quita, me saca de donde no puedo. ¿Por qué? Porque me estoy reconociendo quién soy. Entonces en el libro de Proverbios dice, Dios mira al orgulloso de lejos, pero al pobre de espíritu está atento a sus oraciones. Entonces, ahí donde yo peco, eventualmente el Señor me rescata. Entonces, ya una vez que me rescata, o sea, doy fruto, o sea, entro en la tierra prometida, ¿qué tengo que hacer? Pues darle la gloria a Él, así como lo hizo Pablo. Pablo dice, yo trabajé más que todos los apóstoles, mucho más que todos ellos, pero no yo, sino Cristo en mí. Ya no era Pablo, sino Cristo en él. Cristo dice, cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, o sea, no se glorifiquen a ustedes mismos, no se gloríen. Siervo inútil soy. ¿Qué somos? Siervos inútiles, hermano. Entonces, cuando andamos imagínense, yo soy teólogo y luego le enseño a los que van a ser pastores, porque tengo un seminario, y yo les enseño, no, tienen que tener disciplina, hermanos, ¿ok? Tienen que tener disciplina, tienen que fajarse los pantalones, tienen que... Entonces, eso es enseñar mal, hermano. ¿Por qué? Una persona del mundo puede tener disciplina,
va a caer. ¿Por qué? Porque se está gloriando a sí mismo. Yo escucho, por ejemplo, a algunas personas ahí. Lo hago no con el afán de criticarlos, sino simplemente para compartir con la iglesia. Entonces, en la medida a veces que los escucho, el Espíritu me muestra lo que es. Puedo ver el orgullo en las personas. Cuando uno es orgulloso, uno no puede ver el orgullo en la otra persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos gusta. Hay un dicho que dice, la zorra no se ve la cola. La zorra va a tender a criticar la cola de otros animales sin saber que la cola de la gorra, de la zorra, no la va a poder criticar. ¿Por qué? Porque no se la ve. Entonces, si nosotros nos reconocemos pecadores, entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Lo que le dijo el Espíritu Santo a Pedro. Fíjense bien. Aquí caben homosexuales, aquí caben adúlteros. ¿Qué es un adúltero? Un heterosexual pecando en el adulterio, ¿ok? Aquí caben los herejes, aquí caben todos los seres humanos. Fíjense lo que le dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a Pedro, Pedro, ve a tal lugar, ¿ok? Pero se lo muestra en una visión y le dice básicamente, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, no, yo nunca he comido carnes impuras, carne de puerco, carnes impuras. Y le dice, lo que yo he purificado, no le llames impuro. O sea, no le llames impuro a un homosexual, a un transexual. No le llames impuro a un adúltero. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por todos. No le llames impuro. Ahora, ve y háblales de mí. O sea, mátalos. ¿Cómo los matas? Con el Evangelio, con mi testimonio. Y vayan y vean en Hechos 10 cómo le predicó, cómo lo escribió Lucas, el testimonio de Cristo. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro a Cornelio y los que estaban con él, a su familia, a sus amigos? O sea, él no era judío. Entonces, pero ahí abarca a todo mundo. Entonces él fue y los mató con el Evangelio, ya no con los 10 mandamientos, con el testimonio de Cristo Jesús. Antes era matar a los cananitas que vivían en la tierra prometida con los 10 mandamientos. Ahora no, ahora es con el testimonio de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús pone en las personas la ley, o sea, el Espíritu Santo en la mente y en los corazones de las personas. Entonces, si yo me la paso criticando, condenando a mis hermanos de otras denominaciones, yo puedo predicar la verdad en Cristo Jesús, yo puedo predicar una falsa enseñanza, pero nunca condenar a mis hermanos en Cristo. Obviamente hay falsos maestros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Déjamelos a mí. Dice Pablo, dejar lugar para la ira de Dios. No te desquites tú. Deja lugar para la ira de Dios. Ahora, ¿a quién manda Dios para la ira de Dios? A nosotros, precisamente cuando predicamos el testimonio de Cristo Jesús. Se los voy a leer ahorita. A los valientes, dice. Yo tengo mis valientes, los que yo uso para mi ira. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. Si ustedes no son maestros, no se metan en problemas. No se metan en problemas. ¿Por qué? Porque pudieran estar peleando contra Dios.
Tenemos que amar a nuestros hermanos católicos, tenemos que amar a nuestros hermanos testigos de Jehová. Son cristianos, porque el Espíritu Santo se recibe por escuchar el testimonio de Cristo Jesús, así como está en Gálatas 3 y como en Hechos 10. ¿Okay? Ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Dónde se recibe el Espíritu? ¿Dónde se recibe la ley? En el desierto. En el desierto. Ya comieron la Pascua, ya pasaron por el Mar Rojo. ¿Ahora qué? Ahora recibimos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios viene con nosotros desde que comimos la Pascua. ¿Ahora qué? Ahora hay que dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. O sea, hacer morir las obras de la carne. Esto es pasar por el desierto. Entonces Pablo, vayan y lean 1 Corintios 10, la primera parte donde dice, hermanos, los que salieron de Egipto, Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Unos murmuraron, otros codiciaron, otros anduvieron en la idolatría, dándole gracias a un Dios pagano. Y dice, de los más de ellos no se agradó Dios, por eso murieron en el desierto. O sea, pasaron por el fuego, sufrieron, murieron en el desierto, porque Dios no se agradó. Entonces, ¿qué es pasar por el fuego, hermano? Si ya Cristo pasó por el fuego, pasar por el fuego es sufrimiento. Sufrimiento. Entonces una persona, por eso un maestro recibe mayor condenación. ¿Por qué? Porque un maestro, una persona que sabe más, Dios le pide más. Entonces, si yo conociera todos los misterios de Dios, si yo conociera todas las escrituras y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿de qué me sirve todo el conocimiento si no tengo amor? Nada soy. Entonces, ahora sí vamos estamos en los ayes. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se está hasta en la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. O sea, es una fiesta. Pero en esta fiesta hay idolatría. Mírenlo como idolatría, hermanos. Esto es idolatría. Andar embriagado, okay, en el orgullo, en la idolatría, amando el mundo, criticando, condenando a los hermanos cristianos. ¿Okay? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, ahí está el sufrimiento, y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos. Y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia, el Evangelio, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Esto pasó en el año 70 también. Los extraños, los romanos, devoraron los campos desolados de los ricos. Los fariseos y publicanos que amaban el dinero y amaban el querer ser importantes, llegó el ejército romano, llegó la abominación desoladora y los mató, y se quedaron, a los que sobrevivieron, se quedaron en la ruina. Pues entonces, ¿para qué le sirvió todo ese dinero? ¿En dónde quedó el nombre ahí de los fariseos? Aquel que andaba orando, Señor, te doy gracias, Señor, porque no soy como este. Yo sí soy bueno, él no. Despreció a Jesús. Despreciaron a Jesús. Entonces, el ejército romano es la abominación desoladora. El ejército romano es simbólico del ejército de Satanás.
¿Qué hace el ejército de Satanás? Fíjense bien, hermanos. Cuando uno anda en la vanagloria, en la gloria de los hombres, y el Señor, porque fíjense bien, el Señor nos exhorta o eventualmente nos reprende. ¿Okay? No es de que Dios castiga a la gente así a la primera. No. Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no sean castigados. Entonces, Babilonia es amar el mundo. Entonces, ser castigado, Jesús lo explica, dice, cuando viene Jesús a nuestros corazones por el Evangelio, por escuchar el Evangelio, viene el Espíritu Santo, salen demonios. Dice, pero debemos de estar despiertos. ¿Por qué? Porque si no te mantienes despierto, mantenernos en la gracia de Dios de que somos salvos gratuitamente, si te empiezas a vanagloriar y empiezas a glorificarse unos a otros, ¿qué dice? Va a venir Satanás, o sea, van a venir demonios, ya no viene solo, vienen 7 con él. Entonces, ¿qué pasa? Se manifiestan las obras de Satanás en las personas que se andaban envanecidas. Entonces, a nadie le conviene andar envanecido, hermano, a nadie. Satanás hace eso, ¿pero por qué? Porque andabas de presumido. Por eso yo les digo, hermanos, no tenemos nada que presumir. Lo único que podemos presumir, que si realmente conocemos a Cristo, es conocer a Cristo. Es en lo único que podemos gloriarnos. Ahora, ¿cómo podemos decir que conoces a Cristo? ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios? Si amas a tu hermano. Entonces, Dios no nos va a respaldar cuando andamos juzgando y condenando a todo mundo. Ahora, debemos de condenar a las personas que han caído. Bueno, es Dios quien expone a las personas. Entonces, si yo soy pecador y ando condenando a todo mundo, entonces ¿cómo traigo yo a una persona al camino del bien? Predicándole a Cristo, hermano. No hay de otra forma. No hay de otra forma. Aunque sea teólogo, aunque tenga un seminario y han pasado por ahí 50,000 pastores. Imagínense, dice Jesús, el que está ciego, imagínense si forma 50,000 ciegos de ahí. Ahora Dios lo permite, ¿por qué? Predican a Cristo. Es bueno, pero es Cristo quien nos saca de ahí. Por ejemplo, la iglesia calvinista no existía hace 600 años. No existía. La luterana tampoco. Entonces quiere decir que la verdadera es la católica. La iglesia católica no existía en el siglo I, hermanos. Entonces, ¿dónde está la verdadera iglesia? Siempre se los he dicho. Mientras se predique el nombre de Cristo Jesús, aunque no lo crean, en el Islam, algunas personas hablan de Cristo, ¿okay? No correctamente, pero hablan de Cristo. Entonces, por darles un ejemplo, un día un señor le dice a su hijo, hijo, estos cristianos ahí, estos cristianitos ahí, hay que enseñarles, o sea, son muy ignorantes. ¿Por qué no te pones a estudiar todo ahí el libro ese que tienen? Ponte a estudiarlo para que lo saques del error, para que vean que el Corán es la verdadera palabra de Dios. La Biblia, esa que ellos tienen, está ya corrompida. Entonces el hijo le hace caso a su papá. Él era ya un líder en el Islam. Tiene sus nombres, yo no estoy familiarizado. Entonces él se pone a leer la Biblia. ¿Y qué creen que pasó? Cuando se puso a estudiar la Biblia, conoció a Jesús. Lo hizo de corazón. Entonces cuando lo hizo de corazón y cuando se pone a estudiar la Biblia, se hizo cristiano.
A tal punto en donde pues él empezó a predicar a Cristo y un día su papá se dio cuenta y lo mandó matar. Mandó matar a su hijo, que fue lo que profetizó Jesús. Los padres van a mandar matar a sus hijos y los hijos a los padres. En el Islam eso pasa, hermanos. En el Islam eso pasa. Porque está escrito en el Corán que si alguien deja el Islam, es digno de muerte. Entonces el padre no se atrevió a matar a su hijo, pero lo mandó a envenenar. Pero él no se atrevía, o sea, él en la carne pues amaba a su hijo, pero dice, no, ¿cómo tú te pones a predicar a Cristo? Le dieron veneno. Y las personas que le dieron veneno, hermanos, esperaban verlo caer muerto y no murió. Entonces ellos le dijeron, dice, ¿qué pasa? Dice, te dimos veneno. ¿Cómo que me dieron veneno? Sí, tu papá te mandó matar porque has negado la fe, el verdadero Dios, Alá. Entonces ellos, al ver que él no murió, se hicieron cristianos también. Que literalmente, esto pasa también literalmente, así como está profetizado, les darán veneno y no, aunque eso es simbólico, pero también es literal. Pero no vamos a tentar a Dios. En ese caso él no se tomó el veneno, alguien se lo dio. Así como le pasó a Pablo. A Pablo lo mordió una serpiente y no murió. Ya la gente que lo estaba viendo dice, mira, se vino el huracán y este no murió ahí por el huracán, pero en cuanto se baja lo muerde una serpiente. No, hombre, este sí que está jodido. Y estaban esperando que muriera, pero como no murió, dijeron, no, hombre, este es un Dios. Entonces ya eso fue motivo para que Pablo les predicara el evangelio a los de Malta, donde llegaron en el naufragio. Entonces, hermanos, a nadie le conviene el tener los ojos altivos espiritualmente, porque no nada más es en el mundo, es en la iglesia. El pecado más común es la altivez. Y es que la gente tiende a ser ídolos de las personas. Uno de los ídolos que yo veo más famosos aquí en el sur de California es John MacArthur. Olvídense, o sea, a tal grado, nada menos ayer estaba yo mirando a una persona ahí a ver qué tenía que decir de lo que está pasando ahorita en la iglesia. Sale donde dice, no, dice, John MacArthur, no ha habido una persona como John MacArthur desde los apóstoles. O sea, él ya no se da cuenta de cuánto ha hecho de John MacArthur su ídolo. Él ya poco habla de Cristo, él ya habla más de John MacArthur. Y John MacArthur bien que recibe la gloria. Entonces, ¿debo yo de pelear con John MacArthur? Yo les he dicho. Por eso están cayendo como moscas. No nada más los calvinistas, hermanos. Entiendan esto. Donde se predica a Cristo, ahí está Dios. Pero es Cristo quien llama. Tú, sígueme. Panchito, sígueme. Panchita, sígueme. Tú, sígueme. La verdadera iglesia son aquellos que obedecen a la palabra de Dios, hermano. En la iglesia católica se predica el amor. Entonces tú no puedes decir, ahora culturalmente, por ejemplo, desde México hasta la Argentina, la mayoría de la gente es católica. Pero culturalmente un católico es adúltero. Hay católicos que son narcos y se les mira como personas, aún los, por decir, aún los obispos los miran bien. O sea, no todos los obispos católicos. O sea, nada que ver, hermano. Pero como es cultural ya, o sea, se acepta el pecado, vaya. Nomás ve y confiésate. ¿Okay? Muchos asesinos que mandan matar gente, van y se confiesan.
Y como ya se confesaron, el obispo le da la absolución y Dios te perdona. Dijo, ¿cómo que Dios te perdona? Entonces, eventualmente esas personas que pasan, pues nomás díganme, o sea, ¿qué narco se ha morido, ha muerto viejo? O sea, su dinero, ¿dónde queda su dinero? O sea, eso de querer tener poder, la ambición. Entonces, ahora hay que dejar lugar para la ira de Dios. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. So, vamos pura palabra de Dios. Isaías 13:3. Yo mandé a mis consagrados. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Comenzando con los apóstoles. A excepción de Judas, vamos a poner que Pablo reemplazó a Judas. ¿Ok? Ellos, por falta de sabiduría, eligieron a Matías, pero Dios puso a Pablo. Malaquías 2:2, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Es lo mismo que estaba en la iglesia de la Odisea. Amaban el dinero y seguían a Dios. Y dice, olvídate del dinero, sígueme a mí. Búscame a mí de todo corazón. ¿Por qué? Porque si no, vas a morir, básicamente. Salmos 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Si somos justificados en Cristo. O sea, fíjense bien, aquí la justicia de Dios se revela con nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, dio su vida, entregó su vida por nosotros. En eso me glorío. Gracias, Cristo Jesús. Ya entendiendo eso, Él es nuestro escudo. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza, no llevando mi propia justicia, sino la justicia que es por el sacrificio de Cristo Jesús. 21:5. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, en Cristo Jesús. En 62:7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En él, no en mí. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. 105:3. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Yo siempre les digo, busquen siempre a Cristo, el rostro de Cristo Jesús. 112:9. ¿Cómo lo busco? Todos los días. Dile, Señor, quiero conocerte, Señor, muéstrame tu rostro. Y hay muchos salmos en relación al rostro de Dios. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, el evangelio eterno. Su poder será exaltado en gloria. Mateo 6:25-34. Fíjense bien. Por tanto les digo, no se afanen, no se preocupen por vuestra vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el soplo de vida que tenemos, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí es literal, pero también es simbólico. Dios alimenta a las águilas, los buitres, y a todos les da alimento. Los buitres son figura de Satanás. ¿Okay? La paloma es figura del Espíritu Santo. A todos les da de comer. ¿Okay? Por ejemplo, cuando recibimos el Espíritu Santo, le está dando de comer al Espíritu Santo, a las aves del cielo, en este caso al Espíritu Santo, pero a los que rechazan a Cristo Jesús también le da de comer, o sea, los buitres. ¿Qué como los buitres? Cuerpos muertos, ¿okay? Cadáveres.
¿Quién es un cadáver? Una persona que está fuera de Cristo. Es un cadáver, está muerto en sus delitos. Entonces, fíjense, ¿no valéis vosotros muchos más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Aquí es literal. ¿Cuál es el vestido? El querer ganarnos la salvación. El quererse ganar la salvación. Considerar los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni la. Vayan y busquen un lirio. Fotos de lirios, en realidad son muy bonitos. Pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Salomón nunca tuvo vestidos como los lirios del campo, pero también está hablando del vestido de la salvación. O sea, el vestido de lino fino, blanco, resplandeciente, que es a través del testimonio de Cristo Jesús, el Evangelio. Con el Evangelio nos hace perfectos. Ni aun Salomón terminó en la idolatría, hermanos. Pero fíjense, nosotros somos más que Salomón. El que le dio la sabiduría a Salomón, nosotros la tenemos también, que es el Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice Jesús. Y si la hierba del campo, o sea, los lirios, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, también somos nosotros, en el cuerpo de pecado, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es Cristo. El reino de Dios es Cristo y su justicia, su testimonio, que es en el Evangelio. Y todas estas cosas serán añadidas. El reino de Dios, o sea, Cristo Jesús, no es comida ni bebida, sino amor. ¿Qué hizo Jesús? Amarnos. Amor, gozo, fíjense bien, gozo y paz, fíjense bien. Viene una mujer encorvada, ¿okay? Por 18 años encorvada. Viene Jesús y le dice a la mujer, eres sana. Y la mujer se enderezó. ¿Okay? Imagínate esa mujer. Cristo me salvó. No, esa mujer entró en el gozo de Dios. ¿Qué se puso a hacer? Se puso a bailar, se puso a danzar, se puso a glorificar el nombre de Cristo Jesús. ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, porque Satanás me tenía encorvada! Yo sufría, ahora me gozo en ti. ¡Gracias, Cristo Jesús! Esa es la gloria de Dios. Cuando se manifiesta Jesús en nosotros, cuando somos débiles. Esa otra persona que era paralítico. Viene Jesús, ¿quiere ser sano? Señor, cuando se mueve el agua, dice el primero que entra. Dice, pues siempre me gana porque yo ocupo que alguien me meta. Y le dice, levanta tu camilla y vete. Y se levantó. ¿Ustedes creen que se levantó? Ya Cristo me sanó. No, se levantó gozoso. Yo me lo imagino dando brincos. Ahora puedo caminar y puedo brincar. Y el Señor le dio paz a su corazón. Por 38 años estuvo así. Panchito se puso a correr por ahí.
Así como en la película de Avatar, una película muy famosa. Yo ya no miro películas así, pero ah, una persona inválida cuando se va ahí a otro mundo y entra en otro avatar, lo primero que hizo se puso a correr. Entonces, ese es el reino de Dios, hermanos. Pero todo comienza por conocer a Cristo Jesús. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor. ¿Hasta dónde nos amó Cristo? Se ofreció en sacrificio humano por los pecados de la humanidad. No, no hay amor más grande que ese, hermano. Amor, gozo, el gozo de la salvación, literalmente, así como le pasó a eso, así nos pasa a nosotros. Aquí es en parte, no es total, es en parte. Y paz, la paz de Cristo. La paz de Cristo, hermanos, cuando ya tienes la paz de Cristo, ya no te da miedo a la muerte. Ya no tienes miedo a la muerte. Ya la muerte fue vencida. ¿Por qué? Porque sabes que verdaderamente Cristo vive. Ese es el reino de Dios. A eso es lo que tenemos que anhelar. Eso es llegar a la tierra prometida. Eso es deshacer las obras de Satanás. ¿Y cómo estamos inválidos? Estamos inválidos en nuestros pecados. Por eso estamos inválidos. Cojeamos, o sea, sanar a un cojo, literalmente, pues es bueno, pero hay cojo. ¿Qué es ser cojo espiritual? La iglesia de la Odisea. Amas el mundo, pero amas el dinero y dices amar a Cristo. No, o vete al mundo o sígueme, o sea, pero no estés ahí cojeando, decídete. Entonces, fíjense, así que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, yo antes siempre andaba viendo a ver cómo voy a pagar más impuestos, porque siempre me gastaba más de lo que ganaba. Y cada año era la misma cosa. Llega un punto donde sigo a Cristo, estoy pelado, estoy quebrado y nunca me ha faltado para comer, para pagar mis gastos. De la forma que ustedes quieran. Acuérdense que todo lo que está aquí es de Cristo, todo, sin excepción, todo, todo. ¿Ok? Entonces, Dios nos cuida de una forma o de otra. Esa es mi vida, la vida que vivo, eso es. Entonces, pues, ¿cómo no va a aumentar mi fe, hermanos? ¿Cómo no va a aumentar mi fe viendo lo que el Señor hace en mi vida y aparte, pues, todo lo que el Señor... Yo le conozco, si dijera que no le conozco, soy un mentiroso. Entonces, eso es lo que me mantiene. Por gracia, no puedo presumir, todavía peco, todavía peco. Fíjense, aquí está el Evangelio de los que... Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Cristo Jesús, por haber muerto, por haber entregado tu cuerpo para limpiar mis pecados. Eso es fe. Eso es fe. Nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Ahora qué? Ahora vamos a avanzar. O sea, que Cristo se forme en nosotros. O sea, ser luz en la oscuridad. Si yo sigo en el adulterio, si yo sigo en el robando, entonces las obras de Satanás siguen activas. Entonces acuérdense, una persona que enseña mal, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. ¿Cómo conocemos a los falsos profetas? Le preguntaron, Señor, ¿cómo conocemos a los falsos profetas? Por su fruto lo conoceréis. Dios no va a respaldar a una persona que anda enseñando mal. Va a caer, hermanos, va a caer.
Y el pecado más común es el amor al dinero, pero mucha gente no lo identifica por el amor al dinero, pero en el adulterio sí. So, el pecado más común es el dinero, en realidad, no es el adulterio, es el dinero. Pero como mucha gente no mira el dinero, fíjense bien, el dinero no nos hace impuros, hermanos. Es el amor al dinero. O sea, en el amor al dinero nunca es suficiente. Entonces, eso se puede ver. Eso se puede ver. Fíjense. Por ejemplo, yo un día miré ahí a John MacArthur critica mucho el Evangelio de la Prosperidad, pero se puede decir que es como millonario. Tiene varias casas. John Piper, a diferencia, yo puedo detectar la predicación de John Piper, que es calvinista y que no estoy de acuerdo con toda su doctrina, pero a mí me gusta escuchar a John Piper. Puedo ver el amor de Dios en el corazón de John Piper. En el de John MacArthur no lo veo. Y los dos son calvinistas. Puedo mirar el amor de Dios en el hermano Francis Chan, que es calvinista, pero no lo detecto hay una persona que hasta tiene un programa en la televisión, algo así como Wes, no recuerdo cómo se llama. No, hombre, o sea, yo creo que es uno de los peores que he visto. El Espíritu Santo te ayuda, hermano, a detectar eso. ¿Por qué mucha gente no lo detecta? Porque están en el orgullo, son parte del cuerpo muerto. Una persona que está muerta, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, hay calvinistas que tienen temor de Dios. Hay católicos que tienen temor, estoy hablando de pastores. Hay sacerdotes católicos que tienen temor de Dios y aman al pueblo y aman a las ovejas. No, hermano, pero ellos le rezan a la Virgen. Tú ya no pecas. Yo te puedo decir, yo todavía peco. O sea, no es lo mismo, hermano. El pecado de muerte, fíjense bien, el pecado de muerte es no tener piedad. El que cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Entonces, sí, la mayoría de sacerdotes católicos, muchos de ellos son presumidos, sí, pero hay muchos que no lo son. Yo conocí sacerdotes católicos que amaban a las ovejas. Yo los conocí, a mí nadie me lo dijo. Hermano, pero no tienen el conocimiento de Dios. ¿Tú lo tienes? En todo caso, como dijo Salomón, o sea, al último terminas en dos cosas. ¿Tú dices amar a Dios? Sí, yo lo amo, ok. ¿Estás amando a tu prójimo? ¿O te la pasas condenando a todo el mundo? ¿Estás ayudando a tu prójimo? En eso está, hermanos. Entonces, fíjense, Romanos 2, del 1 al 16, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces aquí ya vemos que tú que enseñas que no se debe de adulterar, ¿adulteras? No, hermano, pero yo no soy adúltero. Fíjense bien, Cristo murió por todos, ¿ok? El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. En la carne todos somos idólatras, todos tendemos a la idolatría. Entonces, ¿amas tú más a Jesús que a tu familia? Sí, yo amo más a Jesús. Ok. Y si Jesús se lleva a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿lo vas a seguir amando o lo vas a cuestionar? ¿O le vas a decir, Señor, ¿por qué te llevaste a mis hijos? Hermanos, en la carne todos somos débiles, todos. Entonces, he ahí la importancia de llevar una vida espiritual. Si tú amas más a tus hijos que a Jesús, tú eres un idólatra. El que ama más
a sus hijos, a su mamá, a su papá, más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. No lo digo yo, hermano, lo dice Jesús. Entonces ahora, entiendan esto, yo tampoco estoy tratando aquí de ponerles trampa. ¿Por qué se le quita a uno el miedo a la muerte? Porque ya ves, si, por ejemplo, Pablo fue llevado al tercer cielo, miró el paraíso. ¿Ustedes creen que Pablo le tenía miedo a la muerte? No, o sea, Pablo ya había conocido el paraíso. De igual forma, también a mí el Señor me llevó al paraíso. Por eso ya no me da muerte, no porque yo sea más valiente, pues, no, yo soy igual que tú. Yo soy igual que tú en la carne. De hecho, la gente que me conoce dice, no, este Luis siempre fue bien sacatón. Me decían, ¿qué no eres hombre? ¿Que tú no eres hombre o qué? Sí soy hombre, pero soy hombre sacatón, así como decía Chelelo. Sí, yo siempre fui sacatón. Entonces, en realidad se hace uno valiente. ¿Por qué? Pues porque tienes a Jesús. El que tiene a Jesús, ¿cómo no se va a envalentonar? Entonces, fíjense, ira y enojo, fíjense, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué hace un falso profeta usualmente? O los que se hacen pasar muchos por maestros, contienden, contienden, uh, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y vaya que hay personas, tal vez los que son más contenciosos, como por ejemplo aquí son calvinistas y pentecostales unitarios, tal vez son los que más contienden, ¿verdad? Pero también existen los católicos que no entienden la palabra de Dios. No estoy hablando de sacerdotes, estoy hablando de personas. Ahorita ya hay maestros, se hacen pasar por maestros. YouTube está llena de canales de personas que se hacen pasar como maestros, como si fueran unos intelectuales espirituales. Nada que ver, hermano. Eso pasa en todas las denominaciones. Hay canales de ex testigos de Jehová, hay canales de, o sea, que dicen, no, o sea, y llegan, se van al otro extremo, ¿verdad? De que, no, en realidad Dios no existe, ahí me tienen esclavizado, que sí es cierto. Si una persona es católica y quiere llevar la doctrina católica, es esclavo, es esclavo. Así como lo son los calvinistas, también son esclavos. Los pentecostales también son esclavos. Debemos de ser esclavos de Cristo, no de los hombres, hermanos. ¿Por qué mejor no ser guiado por el Espíritu Santo? Tú puedes escuchar un predicador, si tú estás escuchando esto, ¿verdad? Yo fui puesto para compartir, pero no me vas a seguir a mí, tú vas a seguir a Jesús. Yo siempre estoy hablando de Jesús, siempre. Entonces, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces, lo que sin ley han pecado, sin ley morirán. Dice, pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, o sea, los que aman a su prójimo, los hacedores de la ley. Entonces, fíjense, aquí está, porque cuando los gentiles que no tienen, vamos a decir, los 10 mandamientos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque ya nosotros no estamos bajo el sábado era una señal para la venida de Cristo. Otra vez, para los que no han mirado, los primeros 4 mandamientos en la ley el primero era conocer a Dios. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de Cristo Jesús. El que no honra, no, madre, es la basura. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces el primer mandamiento está en Cristo Jesús. ¿Ok? Es el primer mandamiento. Primero hay que creer. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Yo soy Jesús, yo soy Cristo Jesús que te saca de tierra de servidumbre. 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estoy hablando de eso. No te hagas ídolo tú mismo, tu propio ídolo. No ames este mundo. Esa es la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Jesús dijo, no jures, no jures. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios te va a tener en cuenta cuando hables en su nombre. El cuarto era guardar el sábado. Ahora nosotros descansamos en Jesús. Los primeros cuatro mandamientos que están en la primera tabla son esos. Cree en Jesús, hónralo, sigue a Jesús, no al mundo, y descansa en Él. Descansa en Jesús. Ya no trates de ganarte la salvación. Ya Jesús murió por ti. Descansa en Él. Ahí están los primeros cuatro mandamientos. Los otros 6 es, porque toda la ley quiere decir, ama a tu prójimo. No estamos sin ley, hermano. Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy. Obviamente se los dice a los creyentes. El que no cree, pues no ha creído. No le aplica la primera tabla. ¿Por qué? Porque no ha creído. Hay que creer y descansar en Jesús. Ahí está el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es, ama a tu prójimo. Si tú tienes a Jesús, tú vas a poder amar a tu prójimo. Si tú no tienes a Jesús, tú nunca vas a poder amar a tu prójimo. Nunca vas a poder. Porque el amor es un fruto del Espíritu. Entonces, tienes que buscar a Jesús, aferrarte a Jesús y eventualmente, ¿okay? Ahora, predicar el Evangelio es amar a tu prójimo. ¿Por qué? El Evangelio, no predicarte a ti mismo. Entonces, fíjense aquí, en estos dos versículos hay mucha sabiduría. ¿Okay? Fíjense bien. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley del Espíritu Santo, que es lo que estaba profetizado en Jeremías 31, dando testimonio su conciencia. En la conciencia está la ley de Cristo, pero también es en nuestra conciencia donde Satanás, en nuestros pensamientos donde Satanás nos ataca, porque sale de nosotros lo bueno o lo malo, ya sea inspirado por el Espíritu Santo o inspirado por Satanás. Okay, eso es lo que de nosotros sale bien o mal. Entonces dice, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo está por encima de Satanás, de los pensamientos de Satanás. Entonces, si el Espíritu Santo no te redarguye de pecado, vas bien. Pero si te viene a tu mente algo una y otra vez, es el Espíritu Santo que te está redarguyendo de pecado. Por ejemplo, vas caminando, ¿verdad? Y a una persona me dice, no me puede ayudar, y tú dices, no, el que no trabaja, que no coma, y no le das. Pero te vienes caminando, entonces el Espíritu Santo te redarguye de pecado, así como diciendo, pero qué tal si pues nada me cuesta, hombre, darle unos $10 ahí para que se compre un nochecito. Y no te suelta ese pensamiento. Es el Espíritu Santo diciéndote, dáselo. ¿Por qué? Porque es un cristiano y no quiere robar. Es cristiano, sí, tiene el Espíritu Santo, ¿pero qué? Pero anda en el mundo. Bueno, hay cristianos que que todavía no han entrado en la tierra prometida, pero ya tienen el Espíritu Santo porque comieron la Pascua, viene por el desierto. Pues ¿cómo no vas a ayudar a tu hermano? Si tú tienes dinero y ves a tu hermano que tiene necesidad, ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando no amas a tu hermano, al que sí ves? Entonces, me voy a enfocar en hacer un estudio en relación al Espíritu Santo, cómo lo puedes escuchar, cómo saber cuando es Satanás y no el Espíritu Santo. Entonces dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces ya Cristo está haciendo esto, pero también eventualmente, o sea, si nosotros ya estamos en el reino de Dios, ¿ok? Si nosotros ya estamos en Cristo Jesús, se va a manifestar, hermanos. Entonces, fíjense, en el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo entramos en la gloria de Dios? Aquí está, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús es un don de Dios, es la gracia de Dios para el mundo, para todos, su cuerpo. ¿Okay? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, el Espíritu Santo es la gracia de Dios para la iglesia, para el que recibe el testimonio de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia y no la de nosotros, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Cristo Jesús sea el justo. ¿Cuántos justos hay? Está en la primera parte del capítulo 3. No hay un solo justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desvían. ¿Para qué pasa esto? Para manifestar que solamente hay un justo, Cristo Jesús. Entonces en Él somos justificados. Entonces a partir del justo, el único, en Él somos justificados. Entonces podemos llamarnos justos, pero en Él. ¿Dónde pues, y el que justifica que es en la fe de Jesús, dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Oh, no, yo ya no soy adúltero. No presumas porque vas a caer. Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo podemos dejar de hablar de los 10 mandamientos hablando de Cristo Jesús? Fíjense bien, se los voy a dar en una analogía. ¿Cómo podemos conquistar en el mundo? Por ejemplo, le preguntan a una persona, ¿cómo terminar con el racismo? O sea, antes los negros pues eran esclavos de los blancos. ¿Cómo terminar con eso? Ya deja de hablar de eso. Ya deja de hablar de eso. O sea, tú eres negro, tú eres blanco, yo soy negro. Ves que tú eres negro. Deja de hablar de eso. Ya deja de hablar de eso. Trátame de igual a igual. Somos iguales. Entonces, si nosotros todos somos pecadores, ya vamos a dejar eso de que el adulterio. Ya olvídate, vamos a enfocarnos en Jesús. Pero obviamente eso no pasa. Entonces la gente va a decir, no, es que tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar. Hermanos, eso se habla cuando una persona cae. Ese es un fruto de un mal predicador. Ahí es cuando se habla. Pero si no se habla de la ley, ¿okay? y nos enfocamos en Cristo Jesús, eventualmente se van a manifestar los que no aman a Jesús. O sea, los que se quieren enfocar llevando su propia gloria de que ellos no pecan. Entonces, mientras nos enfocamos en Jesús, estamos bajo la gracia. Y bajo esta gracia podemos dejar el adulterio, el robar, el no usar drogas, todo esto. Pero es gracia de Dios. En el momento que yo empiece a ser altanero de que yo no soy adúltero, yo no tomo, yo no esto, yo el otro, entonces eventualmente Cristo dice, ok, andas de altanero, entonces el Señor aparta su mirada de mí y estoy expuesto a la ira de Dios. ¿Y qué va a ser lo primero que va a hacer? Me expone Satanás. ¿Y qué voy a hacer? Y no voy a caer en pecaditos ahí de, no, me va a exponer. Y como les digo, podemos terminar en pecados hermanos, que ni siquiera crees tú que pudieras caer. Cualquier pecado, hermano, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Ya no viene un demonio, vienen 7. ¿Cuántos tenía aquel, el de Decápolis? Era una legión de demonios. Si tú tienes una legión de una persona, no tú, pero una persona que tiene una legión de demonios, hermanos,
tiene poder. Un Hitler, un Idi Amin, una persona que tiene poder, pero en el mundo, para matar. O sea, una persona que tiene muchos demonios es precisamente porque tiene muchos demonios. Y eso se tienden a ver en la política. Hay políticos que terminan ahí, dictadores. Hitler era una persona súper endemoniada. ¿Por qué hablo de Hitler? Porque persiguió a los judíos. Pero no quiere decir que sea el único. Ahorita, por ejemplo, una persona súper endemoniada, por ejemplo, como Hillary Clinton, es una persona súper endemoniada, que tiene el espíritu de Jezabel. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Enfocarnos en Cristo Jesús. Jesús vivió en un tiempo con los romanos. Dios no le quitó la potestad a los romanos, al César. O sea, Dios así lo maneja. Dios usa a Satanás para poner orden también aquí en este mundo. Por eso Pablo escribió en en esta misma carta a los romanos de que debemos de obedecer a las autoridades. ¿Ok? O sea, vamos a decir Hillary Clinton gana y no, pues ya para empezar, pues ya está llevando a la Tercera Guerra Mundial, porque no es Joe Biden el que está llevando esto. En realidad ahí está atrás de Biden, en realidad ahí está Hillary Clinton, ahí está Obama, o sea, una persona con un poquito de, te puedes dar cuenta, o sea. Entonces, ¿qué hizo? ¿Por qué hicieron estas personas? Por decir Obama y Hillary Clinton, a picarle la cresta a Putin, queriendo meter a Ucrania en la ser parte de NATO. ¿Para qué? Para atacar a Rusia. Básicamente para irnos a una tercera guerra mundial. Bueno, Dios tiene control sobre lo material y sobre lo espiritual. Entonces Dios puede usar a Hillary Clinton o a Donald Trump, al que sea. Entonces, bueno, me salió un poquito del tema. Entonces, acuérdense, debemos de darle siempre gloria a Dios. Siempre hablo de Romanos 5, del 1 al 5, justificados pues por la fe. El Evangelio, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, la gracia ya no cuando salimos de Egipto, sino para llegar a la tierra prometida. Y aquí la tierra prometida es la esperanza. Ya cuando tú tienes tu esperanza en Cristo Jesús, que ya no te da miedo, Señor, hágase su voluntad, y tú tienes tu esperanza en Cristo Jesús, ya entraste en la tierra prometida. Entonces hay que ir de la fe a la esperanza. ¿Cómo llegamos aquí? Aquí lo dice Pablo, tenemos paz por la fe para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya descansamos en Cristo, por quien también, por Cristo Jesús, también tenemos entrada por esta fe, guiados por el Espíritu, a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Qué es lo más grande? La esperanza es buena. La fe es buena. ¿Qué es mejor? El amor. El amor. Y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, fruto del Espíritu. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entramos en la tierra prometida. Ya cuando entramos en la tierra prometida, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8. Entonces, espiritualmente tenemos que hacer morir las obras de la carne, porque si hacemos las obras de la carne,
vamos a ser quemados, moriremos. En 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vayan y lean Juan 5 del 39 al 47. ¿Puedo agarrar esto? Sí, madre. 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Hay muchos pastores y maestros que hablan por su propia cuenta. Según yo, Dios puso a John MacArthur. Bueno, Dios escogió también a Judas. No estoy diciendo que MacArthur sea Judas, pero en la predicación él predica a Cristo. Eso es bueno. ¿Okay? Pero el orgullo, la altivez de andar condenando personas, pues es obvio que eso no va a perdurar. Porque Dios al altivo lo mira de lejos. Entonces les digo, hermanos, yo no estoy en contra de mis hermanos calvinistas. Hay pastores que predican a Cristo y hay pastores que predican a Cristo, pero predican la injusticia y no la piedad. No la piedad. Entonces, el que busca su propia gloria, pues le va mal. Le va mal. Todos, teniendo en cuenta que todos tendemos a eso. Yo pudiera caer en eso, hermanos. Yo pudiera caer en eso. Entonces, pero es necesario platicarlo. Pablo lo dice. Entonces, si Pablo lo dice, pues yo, como es parte de mi trabajo, yo también lo tengo que decir. No porque yo sea mejor que John MacArthur o Steve Lawson, no. O que el Papa, por decirlo así, no. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué dice Pablo? Tenemos que ser cristianos, orar unos por otros. Entonces, fíjense, la gloria de Dios está en Juan 11:4. Cuando le dijeron a Jesús, el que amas está enfermo, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cristo Jesús glorificó al Padre, el Padre glorificó al Hijo. ¿Cómo lo hizo? Resucitando a Lázaro. A Marta le dice en 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios en ese contexto? Resucitar a Lázaro, porque le dijo, Martita, o sea, tú vas a ver la gloria de Dios, Martita. Sí, yo sé que en el último día. Jesús es el último día. Donde está Jesús, ahí hay vida. Entonces ya cuando hicieron, remuevan la piedra para sacar al muertito, el que estaba dormido, pero en realidad estaba muerto. ¿Okay? Entonces, Señor, ya apesta, ya tiene 4 días. Le dicen, ¿qué no te he dicho, Martita, que vas a ver la gloria de Dios? Marta vio, y los que estaban ahí vieron la gloria de Dios. ¿Cómo lo vieron? Resucitando a Lázaro. ¿Cuántas veces has visto tú a un hermano o a una hermana resucitando a los hermanos? Por ejemplo, hay personas que andan en el mundo y ahora cargan su Biblia o su teléfono. Ahora ya mucha gente no carga la Biblia, carga el teléfono. Y ahora le sirven a Jesús. Bueno, eso es resucitar a Lázaro, hermanos. Todos venimos de ahí. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús sigue resucitando muertos, hermanos, todavía. Entonces termino con 1 Corintios 18 al 31. Porque la palabra de la cruz, el Evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden, incluyendo los teólogos que no entienden esto. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Quiénes fueron los sabios que pelearon contra Cristo? Los fariseos
y los maestros de la ley. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Los escribas. ¿Dónde está el disputador de este siglo, de este mundo? No ha enloquecido. Tengan en cuenta que estos estudiaban las escrituras, ¿ok? Este es el contexto. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Porque los judíos piden señales, Dios siempre dio señales. Y los griegos buscan sabiduría, viniendo la sabiduría de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, el amor de Dios, Juan 3:16. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque ellos se querían justificar con la ley. Y para los gentiles, locura, para los que andan en la filosofía. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, o sea, adinerados, o sea, con nombre. Por ejemplo, Dios escogió a unos pescadores, ahí unos donadios, vaya, unos losers, ¿ok? Somos losers, hermano. Dios llama a los perdedores de este mundo, ¿ok? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Fíjense bien cuando aquí dice lo débil, lo necio del mundo. Fíjense bien. Jesús les dijo que una prostituta y un publicano estaba por encima de los fariseos y los escribas. O sea, para Dios, para Jesús, estaban muy por encima una prostituta y un publicano. ¿Por qué? Porque ellos sí creyeron al mensaje. Ellos sí creyeron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Los fariseos no creyeron. Los fariseos y los escribas se aferraron. Fíjense bien, hermanos, aquí está el amor, fíjense bien. Viene Jesús, va a sanar a una persona y ellos estaban atentos ahí a ver si la sanaba porque era sábado. O sea, ¿qué es mejor? ¿El sábado o una persona que está sufriendo? Entonces ellos, que andaban de presumidos, ¿por qué no vienen otro día que no sea el sábado? O sea, se indignaban. Y fíjense cómo Dios siempre habla simbólicamente. Jesús también habló simbólicamente. Hipócritas, que ustedes no les dan de beber a sus bestias. O sea, una prostituta que era como bestia, porque todos venimos de ahí, todos somos como bestias, todos somos burros antes de llegar a Cristo, porque no tenemos entendimiento, o somos unas mulas o mulos, ¿ok? Somos como bestias sin entendimiento. Entonces, dice, ustedes les dan agua a sus bestias, literalmente. Y ustedes se enojan, vamos a decir, que yo les dé agua a mis bestias. O sea, no, pero obviamente ellos nunca entendieron eso. Entonces ellos quebrantaban el día sábado dándole de comer a sus animales. No, pero no sanes a una persona en día sábado, porque eso para Dios es... Hermanos, lo importante es
tener piedad, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, encontraron a alguien en adulterio, misericordia quiero y no sacrificio. No, pero él es un maestro. Bueno, dejen lugar para que la ira de Dios se está cumpliendo en él. Porque por décadas se ha envanecido. ¿Ok? Ahora ya depende si Dios nos dice, no ores por él. Pues hay personas por las que ya no podemos orar. Así como a Jeremías le dijo, no ores por este pueblo, que no te voy a escuchar. Entonces debemos de orar unos por otros. ¿Ok? Entonces, si la oración que no es escuchada es precisamente cuando ya una persona entra en la ira de Dios y tiene que pasar por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios la saca, la restaura y no ha cambiado su proceder, pues si tenía 500 demonios, ahora van a venir 5,000. Y va a ser mucho peor. Entonces, una forma de cómo Dios no solamente exhorta a una persona, sino a toda una congregación, una iglesia, es por medio del líder, hermanos. Entonces, ahorita muchos calvinistas, que su ídolo era Steve Lawson, pues vaya, andan bien preocupados. O sea, ¿cómo va a ser? O sea, era mi speaker favorito y no, hombre, fue el mejor. Y ahí tienen a su ídolo. Entonces, cuando cae un ídolo así, entonces me cambia Entonces, en la Iglesia Católica muchos han salido del catolicismo precisamente porque lo que han hecho algunos sacerdotes católicos, un pecado tal vez de los más graves, que es la pedofilia. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque andaban de presumidos, hermanos. Porque no es lo mismo un predicador que predica el amor a un sacerdote católico que anda altivo, así como hay uno que se llama, creo, Luis Toro, burlándose de los protestantes. Si no se arrepiente, le va a ir mal. Dios lo va a exponer. Dios lo va a exponer. ¿Por qué? Porque anda de presumido. Eso es para todos nosotros, hermanos. Entonces no debemos de andar de presumidos. Si termino con esto. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, así como está en Mateo 24, en el tiempo del fin, que dice, ok, ustedes que han predicado mi nombre y no andan de presumidos, levanten su cabeza, porque yo los redimí. Nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, como dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo. Hermanos, cuídense de ustedes mismos. Yo oro por ustedes, oren por mí también. Yo estoy expuesto así como ustedes. Oremos unos. Lleva tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Que ores por mí. Que ores por los católicos. Que ores por los testigos de Jehová. O sea, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Y como dice Pablo en Gálatas 6, llevar los unos las cargas de los otros. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, mis hermanos.